Pues una semana más, llega el momento de hablar de vino y para hablar de vino pues tenemos nada más y nada menos con nosotros que al señor Manuel Fernández Benítez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Nuestro sumiller de cabecera, como se suele, como se podría decir, no como se suele, sino como se podría decir. Hemos estado repasando un poquito en estos programas, en estos espacios, en estas intervenciones de Manu con nosotros aquí en la radio, pues hemos visto un poco cómo está el panorama del vino, hemos hablado también de tipos de vinos e incluso hemos ya especificado en alguno de ellos, como fue la semana pasada con el tema de la zona de Montilla, los vinos que tenemos en la zona de Montilla. Y hoy nos gustaría, Manu, si lo ves a bien, dar un paso atrás, ¿vale? Y me gustaría que habláramos de primero qué es el vino, ¿no? Y luego de su elaboración, ¿vale? Porque yo creo que para entender cómo funciona o hacia dónde vamos o de lo que vamos a hablar a posteriori, debemos de saber realmente qué es un vino y cómo se elabora. Empezamos. ¿Qué es un vino? Pues yo creo que sí, que al final es buena idea dar un paso atrás. Pues el vino, según la legislación europea, es la fermentación de los azúcares del mosto de la uva, Ujú. solo y exclusivamente uva. Yo creo que a partir de ahí rompemos una serie de mitos que la gente no tiene claro. En el momento en que tú utilizas cualquier cosa que no es uva, deja de poderse llamar vino en la comunidad, o sea, en Europa, bajo la legislación en Europa y en el resto, prácticamente en el resto de países vitivinícolas del Nuevo Mundo. Ujú. Porque puede parecer de perogrullo, pero cuidado con esto. O sea, estamos hablando de no mezclas, en fin, una serie de historias. No sé si la semana pasada creo que comentabas lo que solamente hay una. No está permitida, por ejemplo, como bien has dicho, lo del tema de la legislación europea. No se pueden mezclar vinos solamente en una zona concreta, en la de Francia era, ¿no? En la Eh, zona de Champaña, creo que era, ¿no? Efectivamente. Ujú. Muy bien. Pero, por ejemplo, hay una chica en Extremadura Ujú. que añade aloe vera al vino y en el momento en que ella añade cualquier cosa ya deja de llamarse vino. Ya podría llamarlo mosto de uva fermentado con tal o de cualquier otra forma, pero en el momento en que tú añades cualquier otra cosa, deja de llamarse vino. Eso es importante porque a la hora de los aromas mucha gente piensa que se le añaden cosas y esos son aromas que te dan una determinada elaboración o que te da una determinada crianza, pero nunca se le puede añadir cualquier otra cosa que no sea mosto fermentado Ujú. de la uva, perdón. Eh, Aquí entraría ya en funcionamiento lo que es la elaboración, ¿no? Para entender un poco lo que estás, digamos, de alguna manera intentando explicar. Yo creo que lo va a explicar la elaboración, ¿no? El cómo se consigue ese caldo, cómo se consigue ese vino, para entender lo que estás comentando. ¿Cómo se elabora un vino? Claro, una vez que tú ya tienes recogida la fruta, una fruta de calidad, realmente en la parte de fuera de la uva, lo que se llama la pruina, Ujú, que recubre, tú tienes unas levaduras. Esas levaduras van a sintetizar los azúcares del mosto y van a empezar la fermentación. ujú. De tal forma que al final, cuando ya hayan procesado todos los azúcares que tengas en el mosto, al final tendrás un vino. Cuanto más fermentación de esos azúcares tengas, el vino será más o menos seco. Ujú. Nos gustaría, porque yo tengo esa duda, Manu. Hacemos un recorrido esquemático desde que se recoge el fruto, como bien has comentado, desde que se recoge la uva hasta que se sirve en la mesa, ¿te parece? ¿No? Me, Hacemos me parece ese estupendo. esquema, ¿no? De pasos básicos, ¿no? O sea, explicado básicamente cuáles son los pasos que va siguiendo el proceso. Bueno, pero primero tendríamos vendimia, que podría ser a máquina o en determinadas denominaciones de origen o apelaciones de origen en Francia te exigen que sea manual. Porque determina cómo la cojas también la calidad del vino o el producto final. No, pero a lo mejor tú tendrás una elaboración en la que a lo mejor tendrás un vino, una uva tinta, Ujú. pero en ningún momento quieres que se rompa y que entre en contacto con el ollejo y coja color. Vale, Cuando veamos los espumosos, por ejemplo, que veamos los Blanc de Noir, que son vinos blancos elaborados con uva tinta, lo explicaremos. vale. Pero en principio tú recoges, llevas a la bodega, Ujú. haces el prensado y una vez que ya tienes el prensado tendrás el mosto.
Eh, será un vino blanco principalmente porque al final el color solamente se coge del ollejo. O sea, de la piel tú vas cogiendo el color de los tintos. Ujú, Eh, a partir de ahí ya tendrás la fermentación, las levaduras naturales o artificiales, ujú. pues generalmente de más calidad son las naturales, empezarán a sintetizarse esos azúcares y a convertirlo en alcohol, desprendiendo calor y al mismo tiempo anhídrido carbónico, lo que sería el carbónico. ¿Por qué digo eso? Porque luego también va a ser importante a la hora de elaborar espumosos, por una segunda fermentación. Una vez que ya tenés la fermentación, o, bueno, esa fermentación podría ser en acero inoxidable o en barricas de roble francés, ¿vale? Dependiendo de lo que vayas buscando. Ujú. Y a partir de ahí ya, o en botellas, si quieres un vino joven, o lo dejas en barricas el tiempo estipulado para conseguir el vino que tú vayas buscando, el estilo de vino que tú vayas buscando. Si es un crianza, si es un reserva, si es un gran reserva, eso ya depende del estilo que tú vayas buscando y la calidad de la fruta que tú hayas tenido al principio. Ujú. ¿Qué le da de diferencia, por ejemplo, a un caldo, a un vino, el que esté en una barrica a estar, por ejemplo, como has comentado, en un depósito de acero inoxidable? En acero inoxidable al final siempre van a ser tú solo podríamos entrar ya en la parte de cata en este aspecto, en los aromas, la fase olfativa, y tú siempre en el acero inoxidable va a tener unos aromas primarios. A partir de que tú envejezcas, fermentes, envejezcas en una barrica, o tú luego envejezcas en botella, vas a tener lo que los franceses llaman el bouquet, que serían unos Mm, aromas terciarios. vale. Explico un poco, primarios. Son los diferentes aromas que tú vas a conseguir solo y exclusivamente de la variedad. Sería como el ADN de la variedad. Cada Vale. variedad tendrá una estructura química o biológica que te dará unos aromas. Ujú. Y a partir de la elaboración y de la crianza, tú tendrás unos aromas secundarios que dependerán de la elaboración y unos aromas terciarios que dependerán de la fermentación o envejecimiento en barrica o en botella. Vale, vale. Ujú. Muy bien. O sea, quiere decir, vamos a ver si yo me he enterado muy bien del tema. Quiere decir que, por ejemplo, para que un vino tenga más connotaciones, para que un vino, no me atrevería a decir caro, no voy a entrar en el tema del dinero, pero para que tenga mayores connotaciones, mayor sabor y toda la historia, ha tenido que pasar por ese tiempo, ¿no? En barrica. O sea, diferencia mucho de haber estado, por ejemplo, en una cooperativa, llamémoslo así, o en una bodega en un almacenaje de acero inoxidable o y pasarlo a botella, que si lo dejamos ahí que envejezca. Depende del estilo que tú vayas buscando. No significa que un vino que no haya tenido envejecimiento en botella sea de menor calidad. Por ejemplo, un Riesling alemán no va a tocar mucho madera o prácticamente no va a tocar madera. Pero estamos hablando de los mejores vinos blancos a nivel internacional con unos precios algunas veces relativamente altos o muy altos. Eso depende del estilo que tú realmente vayas buscando y del producto final que tú quieras ofrecer. Ajá. En Ujú, vinos blancos, por ejemplo, sí podrá tener crianza o elaboración en barrica, fermentaciones en barrica. ujú. Pero generalmente también vas buscando en determinadas variedades, tú vas buscando esa carga aromática que te la va a tapar la barrica. Entonces, directamente lo dejas en acero inoxidable para conseguir esos aromas de calidad que tú tienes en la uva. No lo quieres enmascarar con otros aromas de crianza o de fermentaciones con barrica. Ujú. Y el tiempo, supongo que también el tiempo, la luz, el almacenaje, todo eso es increíble el que pueda darte un producto, pueda darte otro. Y yo creo que una barrera también que hoy, con esto que nos has explicado, Manu, también se cae, ¿no? El hecho de da la sensación, como por ejemplo los alcoholes blancos, en este caso, por ejemplo un whisky, ¿no? Cuanto más tiempo está, más añejo es, más caro es, mejor es. En este caso, como bien has comentado, yo creo que una de esas barreras que podíamos dejar caer con respecto al conocimiento del vino es eso. O sea, que no tiene por qué un vino por ser, lo acabas de decir, y me gustaría matizarlo porque yo creo que es uno de los grandes, aunque ya hablaremos de tabús y todo eso en programas venideros, pero es algo que yo creo que erróneamente el ciudadano de a pie, desconocedor en general de lo que es el mundo del vino,
para eso estamos aquí, para que lo conozcamos. No tiene nada que ver el tiempo y tal con respecto a la calidad. Yo creo que es un paso importante el que hemos dado hoy, Manu, porque hemos conocido básicamente y esquemáticamente desde que cogemos la uva, de la manera que la cogemos, como bien has explicado, si es a mano o a máquina, todo ese proceso y el producto final que queremos conseguir, qué camino va a tomar en almacenaje y tratamiento. Yo creo que la verdad que yo creo que ha quedado muy claro y cómo se elabora ese vino y qué es un vino. En próximos episodios vamos a destapar más, vamos a dejar caer más, porque eso de lo que se trata este espacio, de tener conocimiento con respecto al mundo del vino y también tirar esos tabús, tirar esas falsas creencias y aprender. Al fin y al cabo, lo que queremos con este espacio es aprender, Manu. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a emplazarles a la próxima semana, ¿verdad? Y bueno, a seguir aprendiendo mucho más sobre este fascinante mundo, sobre esta fascinante cultura del vino que además está muy arraigada en nuestra tierra. Muchas gracias, Manu. Gracias a ti.